Bueno, regresamos, estamos aquí en el Club de Industriales en la Ciudad de México, en este evento especial sobre la reforma energética, 3 mesas que se han organizado. La semana pasada transmitimos la primera, esta semana toca la segunda, en donde se está analizando el tema de cómo incrementar, maximizar y usar la renta petrolera en México. Carlos Elizondo. Gracias, Leo. Pues Juan Carlos, estaremos de acuerdo que para que haya renta tiene que haber petróleo. Y la pregunta es si el Petrobras, previo a la reforma, hubiera podido llegar a los niveles de extracción de crudo que hoy se tienen. Es decir, ese es el dilema que tenemos enfrente. Por supuesto que es muy fácil comparar Cantarell, que es una estructura geológica bien fácil, con los costos gigantescos de ir a aguas profundas en Brasil. Y mi impresión es que lo que tiene que hacer un país como México es, para poder maximizar sus oportunidades de extraer petróleo, ampliar las formas a través de las cuales podemos irnos a extraer crudo para poder medir cuál funciona mejor. Nadie está diciendo vendan a Pemex y empecemos a que vengan Shell, Exxon y la que sea a explorar el petróleo. No, podemos en este cuadrante ver Pemex cuánto extrae, en este otro con Nación con este cuánto extrae, y así iremos viendo en estas estructuras geológicas cómo podemos maximizar la renta, porque tus mismos números en Chicontepec, ¿cuánto le están dando al gobierno Chicontepec? Muy poco, porque los costos son muy altos y la capacidad de extracción ha quedado muy por debajo de lo que ha prometido Pemex, porque aparentemente ese modelo de explotación para un cuerpo geológico como ese es muy complicado. Y si bien tienes toda la razón que puedes irte a costos de $80 en Canadá, y que eso es la fortaleza en la negociación, no estoy diciendo que lo dé lo más barato, estoy diciendo que dado que tenemos esas aguas profundas, ¿cómo podemos competir a los distintos posibles productores para que le dejen al gobierno lo más posible? Ahora bien, en shale sí creo que la cosa es más complicada. Si queremos movernos de los 9,000 pozos que fueron al año, el último año, respecto a los 3 que hizo México el año pasado, ahí sí creo que vas a tener que pensar en un modelo de negocio muy distinto que el de aguas profundas, porque ahí sí las condiciones son mucho más complicadas y tu competencia con la zona geológica de Texas, donde no hay narco, donde hay más agua, donde ya hay un control sobre la propiedad muy distinta que en México, sí te obliga a repensar. Para cerrar, yo creo que el reto que tenemos como país es encontrar la mejor forma para extraer esa renta, y pensar que una sola empresa y un solo modelo lo puede lograr es humanamente imposible. Simplemente los números que daba Juan, la congestión que correspondería a la capacidad administrativa de Pemex si le pidiéramos que hicieran 9,000 pozos de shale en un solo año, me parece que ni Pemex, ni Exxon, ni ninguna empresa lo podría hacer. Juan Carlos Boy. Mi principal problema con los esquemas por los que se está decantando el gobierno desde un punto de vista fiscal es que son excepcionalmente complicados. ¿Te refieres a los contratos de utilidad compartida? Así es. Y la fiscalización en estos esquemas supone una serie de supuestos, valga la redundancia, que todos sabemos que no existen en términos de competencia perfecta, disponibilidad de información, etcétera, etcétera, y obvia una serie de condiciones que todos sabemos que en México sí existen, notablemente la escasa capacidad de fiscalización del gobierno. Entonces, el esquema actual, que no necesariamente hay que defenderlo a capa y espada, de fiscalización, yo no estoy hablando de Pemex, el esquema actual de fiscalización tiene el gran mérito de ser sencillo. Yo tuve la ocasión de empezar a leer ayer la Ley de Derechos de Hidrocarburos, que es un documento que recomiendo su lectura porque son 100 páginas excepcionalmente densas que a mi parecer no entiende nadie. Entonces, el problema es la adopción de un mecanismo de esta naturaleza en un país como este, donde no le estamos contando nada nuevo a nadie, de que la capacidad de fiscalización del gobierno es un problema grave. Entonces, ¿Hay otros modelos? ¿Cuáles te gustarían? La pregunta es que no soy yo. Si no te gusta este modelo. El modelo de contratos de utilidad compartida. Y el modelo Pemex Monopolio tiene sus problemas, ¿cuál te gusta?
la distinción principal entre modelos y contratos es que hay contratos buenos y malos, no tanto en términos de qué es lo que dicen, pero hay contratos y modelos que se adaptan mejores a ciertas realidades. Mi impresión es que en un país como México lo óptimo sería un régimen de concesiones, porque son sencillas, sí, transparentes, no dan lugar a la discrecionalidad en la negociación, y concesiones es una palabra que produce ronchas en México, pero concesiones también, hay buenas y hay malas. Mi impresión de las concesiones de Brasil, por ejemplo, es que no son, ciertamente desde un punto de vista fiscal, no son particularmente ventajosas, pero se puede tener un modelo más ventajoso. Ahora, hay que decir que en la propuesta del Partido Acción Nacional sí están contempladas las concesiones, ¿no? O sea, así es. Así es. Entonces, ¿te gustaría más, digamos, te gusta más la propuesta del PAN que la propuesta del presidente Peña Nieto? Las concesiones también se pueden hacer complicadas. Sí. Pero bueno, a mí me gustaría un régimen de concesiones sencillo. Muy bien. Y uniforme. La uniformidad es muy importante. Y el secretario Pedro Joaquín ya nos dijo a todos que los contratos van a ser individuales, correcto, todos van a ser diferentes. Sí. Tú te imaginas el monitoreo que se necesita contrato por contrato, y la capacidad de monitoreo no existe, pero entonces nos están diciendo que va a existir, pero el problema es que, bueno, y si no existe bien, ¿qué va a pasar con ese 40% de los ingresos del gobierno federal? Esa es mi preocupación. Muy bien. Juan, supongo que tienes varias cosas que decir. Sí, tengo una diferencia en las premisas que sostiene el argumento de Juan Carlos y luego una feliz coincidencia en su conclusión. Me cuesta realmente digerir un argumento que empieza diciendo todos sabemos que somos un país que nos cuesta regular y que nos cuesta fiscalizar. O sea, entiendo que la evidencia empírica no es... Pero es verdadero, ¿no? No, Juan, o sea, en los hechos es, pero que eso no sea un obstáculo para pensar que los mexicanos somos capaces de tener instituciones bien diseñadas, con capacidades y facultades de regular mercados de forma eficiente. No lo fue en los procesos de privatización de los 80 en México. Creamos los reguladores después de que habíamos hecho la privatización, nos empezamos a preocupar por temas de fortalecer la competencia ya que había mercados hegemónicos. Fue un proceso que no estuvo diseñado para generar mercados y teniendo a los consumidores como centro, eje de todo el diseño de política pública. Pero el hecho que lo hayamos hecho mal antes, que no sea una especie de imposibilidad fatalista de que lo podemos hacer ahora. Después, el caso de Brasil, como lo presentabas, es muy elocuente, pero también tenemos el caso de Colombia, donde como decía don Pepe Carral, la producción de petróleo a partir de la reforma se incrementó en casi 100%. Y la entrega de la empresa Ecopetrol, el Pemex colombiano, al fisco colombiano, ha aumentado por más de un factor multiplicado de 2. Y así es prácticamente la constante en todos los escenarios de apertura. Hasta los datos que tenemos en INCO, salvo el caso de la cleptocracia de Nigeria en los 70s, los procesos de apertura fortalecen la entrega de recursos al fisco después de que se lleva a cabo y se ejecuta la reforma. ¿Todo? En general, sí. Independientemente si se usan concesiones, contratos... Es que no, es que ahí lo que dice Juan Carlos tiene toda la razón. O sea, la naturaleza, la lógica es el régimen de concesiones. Si lleváramos en México a ejecutar una reforma energética como la planteó el Ejecutivo Federal, seríamos el único país de la OECD sin concesiones. Para el caso de Shale, está dividida la mesa entre los Carlos, luego Juan Carlos de transición y aquí estamos los Juanes. Pero lo que decía el Carlos de la extrema derecha, ¡Ah, caray! Izquierda sí, para ustedes. Sí, sin agraviar al consejero del INCO. Oye, ¿yo dónde quedé? De moderador. De moderador, bueno. El argumento del Shale, imaginemos que estamos peleando por la inversión, la tecnología y el capital humano para desarrollo de Shale.
Y estamos también compitiendo en la misma cuenca que viene de Texas, en Eagle Ford y baja hacia parte de Tamaulipas, Coahuila. ¿Con qué condiciones de régimen jurídico vamos a competir con los inversionistas que están pudiendo invertir allá si no otorgamos concesiones? Va a ser muy difícil explotar y resolver los márgenes de incertidumbre jurídica para la explotación de shale y competir por la inversión en Estados Unidos si no avanzamos la idea de Juan Carlos de que efectivamente un régimen de concesiones es algo mucho más simple, mucho más transparente, más ejecutable y fácil de regular. Aún así, no comparto la premisa de que estamos condicionados a un destino manifiesto, que somos un país incapaz de regular mercados. Pero creo que tiene razón, ahí estoy, del punto de partida de Juan Carlos, estoy menos en desacuerdo que tú. Pero por eso hay que buscar el esquema menos complicado. Dada esa debilidad institucional, irnos, como decía Juan Carlos, por un método, contratos individualizados, con una ley de derechos de 100 páginas, contratos que van a ser de 1,200, frente a un régimen de concesiones. Confidenciales. Además confidenciales. ¿Confidenciales? Sí, confidenciales. ¿Cómo? Sí, no. O sea, ¿los contratos van a ser confidenciales? Con alto grado de probabilidad, porque la ley que yo leí ayer indicaba que empresas por crearse de Pemex se van a asociar con los privados, entonces esos contratos seguramente van a ser confidenciales. No, bueno. Y las concesiones son mucho más transparentes y se prestan a una subasta mucho más clara de los recursos que se van a poner en concesión. Hay que afinar cómo, estoy totalmente de acuerdo, mi punto no es que sea el modelo ideal, simplemente parecía en tu primera exposición que el modelo ideal era Pemex y es el que yo creo que no nos da para maximizar la renta petrolera. John, ¿quieres entrarle? Adelante. Bueno, no exactamente sobre este tema, pero insistiendo en el tema de que si de nada sirve optimizar la extracción de la renta petrolera y sacar el máximo provecho, si después nuestra capacidad de gasto público es tan ineficiente como las ineficiencias que minimizaban la renta petrolera. Entonces, creo que es muy importante ver los dos lados de la moneda. Y ahí hay varios retos, obviamente, para mejorar la calidad del gasto público y del gasto público social en particular. Mucho de este gasto está federalizado, muchos de los mecanismos que tenemos para asegurarnos que ese gasto se convierta en resultados efectivos, por ejemplo, en el caso del Seguro Popular, en el caso del gasto educativo básico, no están, pueden reformarse y creo que esa parte de la reforma es tan importante como la parte de asegurarnos que tenemos una capacidad efectiva de extraer renta petrolera. Una forma muy clara de asegurar que no hay ineficiencias, y muchos países tienen elementos de ese tipo, es que parte de la renta se distribuye en forma directa como una transferencia monetaria, ¿no? En Alaska, hay varios países que han convertido los subsidios energéticos a transferencias directas, depositadas directamente a cuentas de toda la población, Irán, por ejemplo, y el concepto de pensiones universales basadas en la renta petrolera también se ha explorado en muchos países. Entonces, creo que es importante explorar o asegurarnos que el gasto, que una vez que eficientamos la extracción de la renta petrolera, tengamos los mecanismos para asegurarnos que los recursos realmente se conviertan en resultados efectivos para la sociedad. El último tema es... John, permíteme una pregunta ahí. Esta repartición que hace, por ejemplo, el estado de Alaska de la renta petrolera... De parte, ¿no? De parte, sí. En efectivo a todos los ciudadanos de Alaska. ¿Es independientemente del ingreso que tengan? ¿Todos reciben lo mismo? Exacto, es una renta plana que puede parecer tremendamente injusto y regresivo, pero cuando lo comparas con el 9-1 que mencioné, de cómo se reparte 200,000 millones de pesos de la renta petrolera aquí el año pasado, 1,000 a 1,000, pues es muchísimo más justo que 9 para los más ricos y 1,000 para los más pobres, ¿no? Así es. Bueno, perdón, Juan Carlos, sí, adelante. Yo quisiera retomar lo que mencionaba... ¿Te puedes pegar por favor? Lo que mencionaba Juan respecto a que los procesos de apertura tienden a fortalecer la recaudación fiscal, y en mi experiencia lo que sucede es exactamente lo contrario, o lo que ha sucedido es exactamente lo contrario, y el caso paradigmático en este caso es Venezuela, donde la recaudación fiscal del Estado pasó más o menos de 70%
a finales de los 80s, cayó a más o menos 40% después de la apertura petrolera. Y el problema con eso... ¿Qué mecanismo utilizaron, perdón, Juan Carlos? Varios. Porque el chiste de los contratos los puedes modificar de acuerdo a cuáles sean tus susceptibilidades políticas y llegas más o menos a los mismos resultados económicos y les pones diferentes nombres para evitar líos. Pero básicamente puedes simular cualquier... con un buen abogado y un buen contador puedes llegar a cualquier resultado, no importa cuál mecanismo escojas. Entonces, ¿pero fueron contratos, no concesiones? Fueron varias cosas. Fueron unas cosas que llamaban contratos de servicios operativos, que más o menos eran parecidos a los contratos de utilidad compartida. Otras que llamaban asociaciones estratégicas, que eran concesiones, pero muy complicadas, y luego otros contratos que llamaban de riesgo compartido. ¿El 40% que mencionas, ¿a qué periodo llegó? ¿En qué periodo es actualmente? No, en este momento ya subió. Atrás, ¿no? Exactamente, pero el punto importante de eso es que el gobierno venezolano, obviamente, vivía del petróleo a un grado mayor que el gobierno mexicano, y el gobierno venezolano fundamentalmente cesó de recibir ingreso petrolero hacia finales de los años 90. Y eso fue un factor fundamental en la llegada de Hugo Chávez al poder. En un contexto de precio del petróleo colapsándose. Bueno, parte del colapso del precio del petróleo se debió a la producción desbocada de Venezuela, que destruyó la coalición al interior de la OPEP. Pero, de hecho, el nivel mínimo de recaudación en Venezuela se alcanzó en el año 2002, cuando ya los precios habían repuntado a niveles históricos. Pero eso es lo que se está jugando. Tenemos que hacer una pausa, una pregunta rápido. ¿Hay otro ejemplo de país donde la apertura haya hecho que se cayeran los ingresos fiscales relacionados con el petróleo? Rusia. ¿Rusia también? Bueno, vamos a una pausa. Estamos teniendo un muy buen debate aquí sobre el tema de la renta petrolera, la reforma energética en México. Hacemos una pausa y regresamos aquí a Foro TV. Esto es La Hora de Opinar.